Mira pues, me siento aquí, compadre, porque hay historias que no se pueden ir con uno a la tumba, ¿viste? Y esta es una de ellas. No es una historia de un toro bravo que mató a un hombre en la arena. De esas hay muchas, y las has oído todas. Esta es la historia de un hombre que se paró frente a la gloria, frente a la inmortalidad, y dijo, «No, mi paz vale más que todo esto». ¿De quién hablo? De Rodolfo Gutiérrez, el dandy de Tacubaya. Órale. Rodolfo no era solo un torero. Rodolfo era la promesa de una época. Un joven que salió de las vecindades de la Ciudad de México con la estampa de un príncipe y un capote que bailaba como nadie lo había visto desde Ponciano Díaz. Te digo, él era la mezcla perfecta entre arte, valentía y esa elegancia natural que no se aprende en ninguna escuela, hermano. La gente lo veía y decía, ahí está el próximo Manolete mexicano. Los tendidos de la Plaza México se llenaban solo para verlo dar un lance. Era un fenómeno, pero esta historia no es sobre sus triunfos, créeme. No es sobre las orejas y rabos que cortó, ni sobre los hombros por los que lo sacaron. Es sobre los 8 segundos que lo cambiaron todo. El día que Rodolfo Gutiérrez, en la cima de su carrera, con la Plaza México a sus pies y la pluma de oro de la historia a punto de nombrarlo leyenda, hizo lo impensable. No fue un toro, no fue una cornada, fue una mirada, una simple mirada a los tendidos que lo obligó a tomar una decisión que le costó el alma taurina, pero que le salvó la vida. ¿A qué me refiero? A Lola. Ella era su esposa. No era la mujer de un torero. Era una mujer sencilla, de una estirpe de rancheros, que lo había conocido antes de la fama. Cuando Rodolfo era solo un muchacho que entrenaba con un capote viejo en un potrero vacío. Ella le dio la mano en la miseria y el calor en la pobreza, y por eso él le había hecho una promesa solemne antes de que el mundo lo conociera. Una promesa que, a medida que la fama de Rodolfo crecía, se volvía una cadena de hierro que apretaba el cuello de ambos. La promesa era, yo dejo la plaza en cuanto tú me lo pidas, si ves que la arena me está quitando la vida, o si el miedo te está quitando la tuya. Y eso fue exactamente lo que pasó, compadre. La gente cree que la valentía de un torero es solo no tener miedo al toro. Mentira. El verdadero miedo está en casa, en los ojos de la mujer que te espera, en el silencio de la noche, cuando sabes que podrías no despertar. Lola comenzó a marchitarse. Las tardes de gloria de Rodolfo se convirtieron en las tardes de terror de Lola. Ella se sentaba en el tendido, rígida como una estatua de sal, sin poder gritar, sin poder llorar, solo rezando para que el traje de luces de su marido no se manchara de rojo. La gente lo notaba. Rodolfo, en el ruedo, no era el mismo de antes. Su arte era impecable, sí, pero le faltaba ese abandono, esa entrega total de la que solo es capaz quien no tiene nada que perder. Y él tenía a Lola, tenía su promesa, y eso lo volvía vulnerable, lo volvía humano. La prensa, esa víbora, empezó a susurrar, el dandy se ablanda, el matrimonio lo está matando. ¡Qué injustos! No lo estaba matando, lo estaba salvando de un destino cruel. Pero el clímax de esta dolorosa lucha llegó en un día específico, un sol de octubre de 1957, la corrida de aniversario. Rodolfo estaba anunciado con el toro más imponente de la tarde, un astado negro y bragado llamado Huracán. Ese día, Rodolfo sabía que estaba jugando la última carta. Era el día de su confirmación de alternativa en la México, el día que sellaría su pase a la élite mundial. Lola estaba allí, por supuesto, vestida de negro, como siempre, pero esta vez con una palidez que era casi transparente. Rodolfo entró a la arena. La música sonaba a gloria, los aplausos eran un mar, y antes de que el capote rozara la arena, él la buscó en los tendidos. La encontró, y en esa fracción de segundo, en esa mirada a través del bullicio, Lola no lo estaba mirando como la esposa que ama a su torero, lo estaba mirando como la viuda que ya había perdido a su esposo, y Rodolfo lo entendió. Entendió que, si mataba a ese toro, estaría matando la vida que ella esperaba para ellos, la vida de paz, de hijos, de una vejez tranquila, lejos del olor a sangre
y el grito de la multitud. Él tenía que elegir entre ser el Rodolfo Gutiérrez que la historia recordaría para siempre, o ser el Rodolfo Gutiérrez que Lola amaría hasta el final. Un torero se juega la vida por arte. Rodolfo se estaba jugando la vida por amor. Y te digo, compadre, lo que sucedió después de esos 8 segundos cuando Huracán salió de Chiqueros como un tren desbocado y Rodolfo hizo la primera faena de capote, no solo conmocionó a la México. Cambió para siempre la forma en que se cuenta el valor y la traición en el ruedo. Porque mira, pues, el dilema no era si iba a morir o no. El dilema era si estaba dispuesto a vivir una vida sin leyenda para salvar la vida de su amor. El silencio que cayó en la plaza fue más pesado que el mismo toro, pero para saber cómo se desenreda este nudo de tragedia y gloria abandonada, tienes que seguir escuchando. El contexto histórico, el ambiente que permitió que este drama explotara, y quién era en realidad Rodolfo antes de ser el dandy. Como te dije, compadre, en la parte 1, el verdadero drama de Rodolfo Gutiérrez no estaba en la arena, sino en los tendidos, en los ojos de Lola. Aquel sol de octubre de 1957, con Huracán bramando, la elección de Rodolfo ya estaba tomada. Pero para entender el peso de esa decisión, órale, hay que ir un poco más atrás. Hay que entender qué era la Plaza México en aquellos años y qué significaba ser un torero de verdad en esa época. Mira pues, te estoy hablando de los años 50. México respiraba un aire distinto. Había un optimismo ciego después de la posguerra mundial, y la tauromaquia era, sin exagerar, una de las arterias principales de la cultura. No era un simple deporte, no era un show más. Era una pasión nacional, una forma de entender la vida, la muerte y el arte. La Plaza México, te digo, no era solo el coso más grande del mundo, era el templo de esta religión. En esos años, hermano, el torero era un semidios. Un muchacho de barrio, pobre, sin futuro, podía salir de la nada y, con un par de faenas geniales, convertirse en un millonario idolatrado que se codeaba con políticos y estrellas de cine. La prensa de la época era voraz. Los chismes sobre los toreros vendían más que los de Hollywood. ¿Ves el nivel? Ser figura de la Plaza México era tener la llave del país en la mano, y eso era exactamente lo que Rodolfo estaba a punto de tomar. Rodolfo Gutiérrez nació en 1935 en Tacubaya, cuando Tacubaya todavía olía a campo y no a cemento. Pobreza dura de la que duele en el estómago. Desde niño, su única obsesión fue el toro. No el juego, no el dinero, sino el arte. Él era un soñador. En lugar de jugar a las canicas, pasaba horas practicando pases con una silla como toro y la luna como público. La gente se reía de él, claro. El loco del capote, le decían. Pero el arte no le importan las burlas. Su maestro, un viejo picador retirado, ciego de un ojo y sabio de corazón, lo tomó bajo su tutela. Le enseñó que el traje de luces no te da la grandeza, sino lo que hay debajo. El valor para fallar y el corazón para sentir. Rodolfo, te digo, absorbía todo. Era una esponja de la tradición. Pero en este camino de ascenso, en un pueblo polvoriento cerca de Tlaxcala, conoció a Lola. Lola no entendía de toros. Ella era hija de campesinos criada entre la tierra y el maíz. Una mujer que sabía de trabajo duro, de esperar la lluvia y de agradecer la cosecha. Ella era la tierra. Rodolfo era el fuego. Cuando se conocieron, fue un choque violento, hermoso. Él, con esa intensidad de torero joven, hablaba de gloria, de la sangre, de la muerte. Ella, con su voz suave, hablaba de la vida, de la casa, de la paz. Se enamoraron, sí, pero fue un amor que nació marcado por la tragedia que se avecinaba. ¿Por qué te digo esto? Porque Lola no odiaba la tauromaquia. Lola odiaba el miedo que la tauromaquia le había inyectado en las venas. La primera cornada grave de Rodolfo, justo después de casarse, fue lo que abrió la brecha. 3 meses en el hospital, a punto de perder la pierna. Lola lo cuidó noche y día, y fue en ese silencio hospitalario, con el olor a desinfectante y el miedo pegado a la piel, que Rodolfo hizo la promesa.
Nunca más me pondré delante de un toro si me pides que pare. Una promesa de borracho, decimos, pero Rodolfo la dijo con el alma. El problema es que la carrera de Rodolfo, después de la cornada, se disparó. La gente ama la historia del torero que regresa de la muerte. Lo vieron como un milagro. Las empresas lo contrataron. El dinero, el lujo, los aplausos, todo llegó. Y la promesa quedó enterrada bajo toneladas de éxito. Lola no protestó abiertamente. Ella era digna, silenciosa, pero se aisló. Ya no iba a las fiestas con Rodolfo, no compartía el lujo, solo iba a la plaza, se sentaba sola, en el mismo lugar de siempre, y veía a su hombre como un águila ve a su cría volando sobre un cañón. Y Rodolfo en el ruedo sabía que ella estaba ahí. Y en los momentos de mayor peligro, en lugar de pensar en el toro, pensaba en esa figura quieta, vestida de negro. Esto era el contexto. Un país entero esperando que Rodolfo se convirtiera en rey, y una mujer esperando que Rodolfo volviera a ser solo su hombre. Cuando Rodolfo se preparó para la faena con Huracán, no estaba lidiando solo con la bestia de 4 patas. Estaba lidiando con el fantasma de su promesa y con la ambición que la fama había sembrado en su corazón. La lucha ya no era entre el hombre y el toro. Era entre el hombre que quería la gloria y el hombre que amaba la paz. Y ese día, en 1957, en el epicentro de la cultura mexicana, esos dos hombres se enfrentaron. El futuro de Rodolfo como leyenda dependía de si podía ignorar la mirada de Lola o si esa mirada sería más fuerte que todos los gritos de la Plaza México. ¿Quién ganó esa batalla interna? ¿Cómo reaccionó Rodolfo cuando por fin se puso el capote frente al morro de Huracán? ¿Y qué hizo Lola en ese instante de terror? Eso es lo que nos lleva a la parte 3 de la historia, a la arena, al momento en que la verdad de un hombre se revela. Compadre, como te iba diciendo en la parte 2, el drama de Rodolfo en aquel día de octubre de 1957 ya no era taurino, era humano. La Plaza México estaba a reventar con un sol aplomo que calentaba la arena. Huracán era un toro monumental, un mole de carne y furia, con unos pitones que parecían 2 dagas curvas. Y Rodolfo el dandy estaba ahí con su traje de luces color vino y oro, luciendo como el héroe que todos esperaban. Pero si te fijabas bien, si eras viejo aficionado como yo, había algo raro en su caminar. Una tensión en los hombros, una mirada que no estaba fija en el toro sino en el vacío, como si estuviera escuchando un eco que solo él oía. Te digo, se sentía en el ambiente. El público estaba eléctrico, listo para el éxtasis de la confirmación de la alternativa de Rodolfo, ese momento mágico donde un joven se convierte en maestro. Cuando Huracán salió de Chiqueros, el grito fue atronador. El toro era puro nervio, poderoso, embistiendo a ciegas, buscando pelea. Rodolfo lo recibió con el capote, pero no con la habitual alegría. Sus lances eran perfectos, sí, con esa cadencia y elegancia que lo hicieron famoso. Hacía el quite con la Verónica que te encogía el alma. Era arte puro, no había duda, pero faltaba el abandono. ¿Sabes qué es el abandono en un torero? Es cuando se olvida de sí mismo, cuando se entrega tanto al arte que su vida ya no le importa. Y a Rodolfo le importaba muchísimo. Cada pase impecable que daba era un grito mudo de su alma dividida. Estaba luchando contra el toro para complacer a la gente, pero estaba luchando contra su destino para complacer a Lola. Y Lola, te digo, era su destino. La cuadrilla de Rodolfo, gente vieja, curtida, lo notó. Vieron que en cada pase, Rodolfo dejaba 1 metro más de distancia de lo normal. La medida de un torero grande es la cercanía al peligro. Rodolfo estaba midiendo el peligro con la promesa que le había hecho a su mujer. Llegó la suerte de varas, y luego los banderilleros hicieron su faena. Rodolfo seguía impecable, pero frío. El público, que sabe leer estas cosas, empezó a impacientarse. Los murmullos se hacían sentir. ¿Qué le pasa al dandy? ¿Dónde está el fuego? Pero luego vino el momento crucial, ese punto sin retorno, la muleta. Rodolfo tomó la muleta y la espada. Miró a Huracán, que estaba parado, resoplando, esperando.
y en lugar de iniciar la faena al centro, se dirigió a la barrera para brindar. La plaza enmudeció. Todos esperaban que brindara al público, o a un colega famoso, o a Dios. Pero no. Rodolfo se acercó a la barrera, y con la muleta en la mano, solo alzó la mirada hacia un punto fijo en los tendidos, el sitio de Lola. Y ese brindis, compadre, no fue con palabras. Fue con los ojos. Él la miró. Ella, pálida, con la mantilla negra. Y Rodolfo le dijo en silencio, «Hoy elijo, y te elijo a ti». Bajó la muleta, y el público seguía en un silencio sepulcral, sin entender nada. Y entonces, Rodolfo hizo la faena más larga, más técnica y más segura de su vida. No me malentiendas. Fue sublime. El toro bailó a su antojo, hizo pases de pecho, trincherazos, manoletinas, todo con una pulcritud que era de enciclopedia, pero cada lance era calculado. No había ese arrebato loco, esa fe ciega que hace que la gente llore de emoción. Rodolfo estaba toreando con la cabeza, no con el corazón. Estaba haciendo su trabajo con la maestría de un cirujano, no con la pasión de un poeta. El público, que esperaba al torero que se jugaba la vida, vio a un artista que estaba salvando la vida. La reacción fue mixta, fascinación por el arte, pero profunda decepción por la falta de entrega. Empezaron a escucharse los primeros gritos aislados, engaño ni miedo, y esos gritos son cuchillos para un torero. Rodolfo, sin embargo, no parpadeó. Estaba en una misión. Su misión era mostrarle a Lola, a la plaza y a sí mismo que podía dominar al toro, pero que ese dominio ya no valía la pena el precio que su mujer estaba pagando. El drama se intensificó cuando, en lugar de intentar la estocada al volapié, la estocada peligrosa y gloriosa que se espera de un matador de su calibre, Rodolfo ejecutó un pinchazo técnico seguro, que solo buscaba la muerte digna del toro, no la gloria del matador. Huracán cayó, y ahí, compadre, en ese instante, en medio del silencio tenso, Rodolfo giró. No miró al público, no miró a la autoridad. Miró a Lola, y vio una lágrima correr por el rostro de su mujer. Una lágrima de alivio. Y en ese instante, el torero Rodolfo Gutiérrez murió, y el hombre Rodolfo Gutiérrez revivió. ¿Qué hizo Rodolfo después de matar al toro, con la plaza dividida entre aplausos por el arte y abucheos por la falta de alma? ¿Cómo enfrentó a los aficionados que se sentían traicionados por su dandy? El momento climático, la decisión irreversible que lo borró de la historia para salvar su vida, eso te lo cuento en la parte 4. Compadre, el toro, Huracán, yacía en la arena. Rodolfo, con la espada aún en la mano, se quedó quieto, sintiendo el peso de la Plaza México. Te digo, el ambiente era una olla a presión. La plaza estaba dividida y eso es peor que un abucheo unánime, porque la división significa duda, y la duda mata la leyenda. Una mitad gritaba, «Torero, torero, qué arte», fascinados por la perfección técnica y el dominio sin riesgo. La otra mitad, la vieja guardia que busca la entrega total, gritaba, «Miedo, cobarde, engaño». Rodolfo no tomó el pañuelo ni saludó. Caminó directo hacia la barrera, con esa estampa que te dije, esa mezcla de príncipe y matador cansado. Y lo que hizo a continuación fue lo que lo borró del historial de grandes, pero lo inscribió en el corazón de los que amamos las historias de verdad. Se acercó a su mozo de espadas, el hombre que lo vestía, lo ayudaba y era su sombra. Este hombre, un anciano llamado Don Chuy, con más experiencia que la propia arena, lo miró con ojos interrogantes. Rodolfo no dijo nada. Simplemente se desabrochó el machón del cuello de su traje de luces, esa pieza que sella el valor. Don Chuy lo vio, y le temblaron las manos. Sabía lo que venía. Rodolfo comenzó a quitarse el traje de luces en plena arena, justo después de matar a Huracán. No se fue al callejón, se quedó frente a miles de ojos que no podían creer lo que veían. Se quitó la chaqueta, esa joya bordada con hilos de oro que costaba fortunas y representaba la sangre, el sudor y la gloria. La dobló con una calma que no era normal en un momento de tanta tensión. Luego se quitó el chaleco y el torero famoso se fue desvaneciendo, dejando al hombre a la vista.
Un grito desgarrador, un lamento de furia y desconcierto se levantó de los tendidos. La gente se paró, los periodistas se abalanzaron, las autoridades taurinas se miraron con pánico. Jamás, te digo, jamás un torero se había desvestido en la arena después de su faena, y mucho menos en el día de su confirmación, en el coso más grande. Era un acto de desprecio supremo a la tradición, una renuncia pública y brutal. Era como si un sacerdote se quitara la sotana en pleno sermón, mientras Rodolfo se quitaba la taleguilla, el pantalón ajustado que es la armadura del valor, los gritos de «¡Traición! ¡Devuelve el dinero!» se mezclaban con las súplicas de algunos aficionados que lo amaban. «No, Dandy, no lo hagas». Pero Rodolfo ya solo oía una voz. Cuando se quedó en la camisa blanca y el pantalón negro de calle, el traje de luces, el símbolo de su vida entera, estaba doblado a sus pies en la arena, un montón inerte de seda y oro. Se inclinó, y con una reverencia más profunda de la que jamás hizo ante un toro, se la entregó a don Chuy, y entonces por fin miró hacia Lola. Ella no se había movido, pero ahora la lágrima de alivio se había convertido en un llanto de liberación. Era el fin de la pesadilla. Rodolfo le sonrió. Una sonrisa de hombre libre, una sonrisa que no había dado en años. Sin decir una sola palabra, sin mirar a nadie más, caminó hacia la puerta de cuadrillas, la puerta de salida. Los guardias se hicieron a un lado, perplejos. Rodolfo Gutiérrez, el dandy de Tacubaya, el hombre que la prensa había coronado como el futuro de la tauromaquia mexicana, cruzó esa puerta y nunca más volvió a torear como profesional. Su alternativa, su confirmación, su carrera, todo terminó en el lapso de 3 minutos, después de una faena perfecta, por una promesa hecha en un hospital. La conmoción fue total. Al día siguiente, los periódicos lo destrozaron. «El cobarde de Tacubaya», titularon. Dijeron que se había rendido al miedo, que había deshonrado el traje de luces, que había traicionado al toro. Fue una masacre mediática. Su apoderado lo abandonó, sus amigos se alejaron, la leyenda se esfumó como humo. Pero esa misma noche, compadre, en su pequeña casa de Tacubaya, no había lágrimas de dolor, solo un silencio lleno de paz. Rodolfo y Lola se abrazaron, y ella, por primera vez en años, sintió que había recuperado al hombre que amaba, que no estaba compartiendo su esposo con la muerte. El precio que Rodolfo pagó fue incalculable, hermano. Abandonó una fortuna, una fama eterna, el legado de un arte, pero ganó una cosa, su vida y la paz de su mujer. ¿Qué pasó con el traje de luces? ¿Cómo sobrevivieron a la ruina, al repudio de la sociedad y a los años de silencio? ¿Y qué dijo Rodolfo cuando, décadas después, le preguntaron si se arrepentía de haber abandonado la gloria? Esa paz que encontró y la reflexión sobre el tiempo y el sacrificio, eso te lo cuento en la parte 5 de esta historia. Mira pues, compadre, en la parte 4 te conté el momento que partió la vida de Rodolfo Gutiérrez en dos, el día que se quitó el traje de luces en plena arena. El terremoto emocional y mediático fue tremendo, pero lo que vino después fue la verdadera prueba de su decisión. ¿Te imaginas cambiar el rugido de 40,000 personas por el silencio de una casa vacía? Es un cambio brutal. El primer golpe fue la miseria. Rodolfo, como muchos toreros de cuna humilde, no era un hombre de negocios. El dinero de sus triunfos, te digo, se había ido en lujos efímeros, en ayudar a la familia y en mantener la imagen. Al renunciar a la plaza, renunció a contratos, a patrocinios, a todo. De la noche a la mañana, pasó de ser el hombre más deseado de México a ser un paria sin ingresos. La prensa no lo soltó. Los ataques eran diarios. El cobarde prefiere vivir como un nadie a morir como un héroe. El mote se le pegó. Y lo más doloroso, te digo, fue la traición de sus amigos, la gente que lo había acompañado a la gloria, otros toreros, apoderados, ganaderos, todos le dieron la espalda. En ese mundo, la renuncia por miedo es el pecado capital. La puerta se cerró con un portazo violento, pero en medio de ese desierto estaba Lola. Lola se convirtió en la ancla. Por primera vez en años, ella sonreía de verdad. Ya no había que esperar la llamada del hospital, ya no había que vestirse de negro para ir a enfrentar el miedo.
Ella recuperó el vigor de la tierra. Y juntos, compadre, tuvieron que empezar de cero. Tuvieron que vender las pocas joyas que quedaban, los regalos caros que había recibido. Tuvieron que mudarse de la casa que habían comprado con los primeros pesos fuertes y volver a una vecindad más modesta en la periferia. Rodolfo, el hombre que dominaba un toro de media tonelada, tuvo que aprender a dominar otras cosas. Tuvo que buscar un trabajo honesto, manual, lejos de los reflectores. Primero intentó ser carnicero, pero el olor a sangre lo regresaba al ruedo, y Lola no lo soportaba. Finalmente, encontró trabajo en una talabartería reparando y haciendo artículos de cuero. ¿Te imaginas al dandy de Tacubaya sentado remendando una silla de montar? El contraste era brutal. Los viejos aficionados que lo reconocían en la calle lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Pero Rodolfo, te digo, había encontrado una paz que el traje de luces nunca le dio, y lo más hermoso fue lo que pasó en su matrimonio. La relación de ellos, que había estado tensa y silenciosa por años, floreció. Hablaban de cosas sencillas, de la comida, del clima, de los pocos pesos que entraban. Tuvieron hijos, 2 niñas y un varón, y Rodolfo se convirtió en el padre que nunca pudo haber sido como torero. Estaba en casa, no en el hotel de concentración. Estaba en la cena, no en la corrida de provincia. Lola, con una sabiduría que solo las mujeres de campo tienen, guardó el traje de luces doblado y sucio en un baúl bajo llave. Era el recuerdo de un fantasma que se había ido. Y los años pasaron así, en una tranquilidad modesta, lejos de la gloria, cerca de la paz. El mundo taurino, con el tiempo, casi lo olvidó. Rodolfo Gutiérrez se convirtió en una nota a pie de página, el que pudo ser. Los jóvenes aficionados de los años 60 y 70 ni siquiera sabían quién era. Su nombre era un tabú en las reuniones de viejos toreros, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero créeme, la elección de Rodolfo se convirtió en un faro para otras parejas, aunque no saliera en los diarios. Los que lo conocieron en persona, los pocos que fueron a buscarlo, entendieron. Vieron a un hombre que había cambiado un trono de gloria por un banco de carpintero y que era genuinamente feliz. En una entrevista que le hicieron décadas después, ya anciano y con las manos curtidas por el cuero, el periodista le preguntó con malicia: ¿Se arrepiente, Rodolfo? ¿Se arrepiente de la gloria que abandonó por un capricho? Rodolfo sonrió, y te digo que esa sonrisa valía más que todos los solés de la México. ¿Arrepentirme?, respondió. Mira pues, el toro te da una gloria de un día, pero Lola me dio una vida de 50 años de paz. ¿Tú qué hubieras elegido, compadre? Yo elegí la vida, no la muerte, y eso no es un capricho, eso es la lección más grande que el ruedo me pudo dar, que hay cosas que valen más que la bravura. Esa frase, hermano, esa frase resume la historia, pero no es el final. Aún nos falta saber cómo Rodolfo se reconcilió con el pasado, cómo su hijo entendió el legado de un padre que renunció a ser un héroe, y cómo ya al final de la vida esa promesa tuvo una última e inesperada vuelta. El dolor del olvido y la redención por la paz, eso es lo que exploraremos en la parte 6. Los años de Rodolfo y Lola fueron de una paz humilde, lejos del ruido de la plaza. Pero el tiempo es una bestia terca, ¿viste? Y no perdona a nadie. A pesar de la paz, hubo un dolor que a Rodolfo le costó dominar, el dolor del olvido. Te digo, para un artista, el olvido es una cornada lenta. Un torero vive para el recuerdo, para que su nombre se grite en los tendidos. Y Rodolfo tuvo que ver cómo su nombre se convertía en silencio. En las tertulias de café, cuando alguien lo mencionaba, era con un suspiro de lástima. Eso duele más que el golpe de un asta. Rodolfo nunca regresó a la Plaza México como espectador. Lola se lo había pedido, con el tacto que la caracterizaba. Deja que ese lugar sea solo un recuerdo hermoso, Rodolfo, no una tentación. Y él cumplió. Pero en su talabartería, en el olor a cuero y pegamento, a veces se quedaba con la mirada perdida. Su mente, créeme, seguía en el ruedo. Recordaba la textura del capote, el bramido del toro, el éxtasis del ole, y eran recuerdos dulces, pero con un filo amargo, el de la vida que había decidido no vivir. Pero la vida es sabia, ¿viste?
y el destino de Rodolfo se manifestó a través de su hijo. Tuvieron un varón que llamaron Javier, un niño vivaz de ojos brillantes que creció sin conocer al dandy de Tacubaya. Para él su padre era Rodolfo, el señor de las manos fuertes que olían a cuero, el hombre que volvía a casa a la misma hora todos los días. Pero en México es imposible escapar del toro. En la escuela, en el barrio, Javier empezó a escuchar historias. Los niños hablaban de toreros famosos, y un día volvió a casa con la pregunta que Rodolfo había temido por años. «Papá, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que fuiste un torero grande y te retiraste por miedo?» El golpe fue tremendo. Lola palideció. Rodolfo se quedó quieto, con una herramienta en la mano. La sombra del torero volvió a caer sobre su paz. Rodolfo, con la serenidad de un hombre que ha meditado una vida, se sentó con su hijo. No le mintió. Le contó la historia del dandy, le mostró las pocas fotos que Lola había dejado sin quemar, y le explicó la promesa. «Mira, hijo», le dijo, «dicen que el miedo es la falta de valor. Yo te digo que el verdadero valor es saber por qué vives y para quién. Yo no le tuve miedo al toro, le tuve miedo a la vida que me esperaba si perdía a tu madre por mi ambición. Y el verdadero legado que te dejo no es un trofeo, ni un traje de luces. Es la prueba de que un hombre puede elegir el amor sobre la gloria y no arrepentirse». Javier, al crecer, no se hizo torero, pero se hizo un hombre que entendió el sacrificio. No sentía vergüenza de su padre. Sentía un orgullo distinto, más profundo. El orgullo de tener un padre que había sido lo suficientemente valiente para ser feliz de una manera que la sociedad no entendía. En los años 70 y 80, la tauromaquia empezó a cambiar. La plaza se llenaba menos, la pasión se dividió en otras cosas. Rodolfo y Lola envejecieron juntos, sus canas se mezclaron, la piel se arrugó, pero la paz se hizo más densa, más palpable. En las tardes de lluvia se sentaban en el patio y él le contaba las historias del ruedo. Ahora sí, historias sin el miedo de la muerte, solo con la belleza del arte. Y Lola reía, algo que no hizo durante toda la carrera de Rodolfo. Pero había un misterio. El traje de luces seguía en el baúl, y Rodolfo, en su vejez, había comenzado a ir a la plaza de vez en cuando, pero solo a ver los entrenamientos, en las mañanas frías. Se sentaba en la primera fila de un tendido vacío y miraba a los jóvenes. No hablaba con nadie, solo observaba. Era su reconciliación silenciosa con el arte que había amado. Y fue en una de esas mañanas, ya cerca de los años 90, cuando un viejo conocido lo reconoció. Un torero retirado, una leyenda que había compartido cartel con él. Y lo que ese hombre hizo al verlo sentado, viejo y solo, en la inmensidad de la plaza vacía, fue la primera semilla de la redención pública de Rodolfo. Y ese encuentro, hermano, la conversación que tuvieron sobre el valor y la gloria, eso es lo que nos llevará a la última etapa de su vida y al final de esta historia. Rodolfo, en su vejez, había vuelto a la plaza, pero solo al silencio de las mañanas, a ver a los jóvenes entrenar. Era su manera de acariciar el arte que había dejado sin perturbar la paz que tanto le había costado ganar. En una de esas mañanas frías de 1993, estaba sentado en el tendido de sombra, envuelto en un viejo abrigo, y fue ahí donde sucedió el encuentro que cambió el tono de sus últimos años. Un hombre se acercó, caminando despacio por la arena. Era Ricardo Zúñiga, el Fénix de Aguascalientes, una leyenda viva, un torero que había triunfado en aquella misma época de Rodolfo, pero que sí había alcanzado la cumbre. Ricardo, te digo, era de esos toreros de valor inaudito, de los que se jugaban la vida en cada pase. Había toreado con Rodolfo, pero se había alejado de él tras la renuncia siguiendo la consigna del paria. Ricardo se paró a los pies del tendido y miró a Rodolfo. El silencio era total, solo se escuchaba el ruido del viento en la plaza vacía. «Rodolfo», dijo Ricardo con una voz gruesa por el tiempo, «pensé que nunca más te volvería a ver aquí». Rodolfo, tranquilo, con esa paz que le daba Lola y los años, respondió, «El arte nunca se va, Ricardo, solo cambia de casa. Yo lo tengo en el corazón, no en el cuerpo.
Y ahí empezó una conversación, compadre, que duró casi una hora, y que fue la verdadera disculpa que Rodolfo nunca esperó. Ricardo no habló de toros, habló de la vida. «Mira pues, Dandy», le dijo Ricardo usando el viejo apodo. «Yo me retiré hace 10 años, con gloria, con dinero, con todo, pero mi mujer me dejó. Mis hijos apenas me conocen. Me pasé la vida buscando el ole más fuerte y olvidé buscar la paz más sencilla. He vuelto a torear en festivales, no por el arte, sino por la soledad que me come. Tú elegiste ser un hombre feliz. Yo elegí ser un torero legendario, y ahora te veo viejo, arrugado, tranquilo, y me doy cuenta de que tú fuiste el más valiente de los dos». Rodolfo no dijo nada, solo asintió. No había amargura, solo comprensión. El tiempo había dado la perspectiva que la pasión del momento había negado. A partir de ese día, el silencio alrededor de Rodolfo cambió. Ricardo Zúñiga, el Fénix, empezó a contar la verdad. En entrevistas, en cenas con otros toreros, en tertulias, él decía: «Rodolfo Gutiérrez no fue un cobarde, fue un hombre de honor que cumplió su palabra. La gloria se olvida, la palabra jamás». Y así, poco a poco, la historia de El Dandy empezó a circular de nuevo, pero con un nuevo matiz. Después de ese evento, Rodolfo regresó a su silencio, a su talabartería, a su casa. El traje de luces estaba finalmente en paz, disuelto en las cosas sencillas de la vida. Él y Lola vivieron todavía varios años más, con esa tranquilidad de quien ya saldó todas sus cuentas, viejos, cansados, pero con la mirada serena. Rodolfo murió en 2005, en su cama, de una vejez tranquila, con Lola a su lado. No murió por una cornada en la arena,
como muchos de sus colegas, sino de la mano de la mujer que amó. Y te digo, la Ciudad de México no se paralizó por su muerte, como lo habría hecho si hubiera sido un Manolete. No hubo grandes titulares ni funerales de Estado, pero la gente que amamos las historias de verdad, la gente que lo conocimos o que supimos de su sacrificio, lo lloramos en silencio. Lo lloramos no por la gloria que perdió, sino por la humanidad que encontró. Cuando murió, sus nietos, ya grandes, le preguntaron a Lola por qué el abuelo nunca les hablaba de toros con orgullo, solo con ternura. Y Lola, ya con la voz de anciana, les mostró una manta suave, hecha con las sedas que un día cubrieron el corazón de un héroe. Su orgullo, les dijo, no era la arena. Su orgullo está en esta manta, está en la paz que nos dejó a todos. Mira pues, yo soy viejo ahora, y he visto mucho en esta vida. He visto toreros morir por un trofeo, y he visto hombres vivir con la vergüenza del fracaso. Pero la lección más grande que me dejó la Plaza México no fue la bravura del toro, ni la elegancia de un pase. Fue la historia de Rodolfo. La plaza es un lugar de espejos, compadre. Te muestra quién eres de verdad. Te obliga a elegir entre la vanidad y la verdad, entre el aplauso fácil y la conciencia tranquila. Rodolfo se atrevió a elegir la vida sobre la inmortalidad. Se atrevió a decirle al mundo que un matrimonio, que la paz de una mujer, que el calor de un hogar, valen más que todas las orejas y rabos cortados en la historia. Ahora que estamos cerca del final de nuestras propias vidas, estas historias son las que importan. Entendemos que el tiempo no perdona la falta de amor, pero sí perdona la falta de gloria. Rodolfo Gutiérrez, el dandy de Tacubaya, es la prueba de que el verdadero valor no siempre está en desafiar a la muerte, sino en abrazar la vida que se te ha dado. Su legado no es una estatua de bronce, es una vida tranquila, y eso, te lo digo yo, es la forma más hermosa de ser recordado.